Me cuentan si me escuchan bien, si es que en algún momento hay algún problema de escucha, por favor avísenme. Voy a intentar hacer lo mejor que puedo con mi internet. Ok, entonces hoy día vamos a hablar un poco sobre la inteligencia artificial y la democracia, después de la gran exposición que hemos tenido con el profesor. Es realmente importante contar y reflexionar sobre cómo la inteligencia artificial y la democracia están realmente relacionadas. Entonces, vamos a hacer un pequeño ejercicio. Claramente yo no los puedo ver, pero normalmente siempre hacemos este ejercicio súper rápido de cómo son los ánimos hoy día. Yo les he hecho ya esperar muchísimo, así que vamos a saltar un poco esto. Y les queremos, bueno, quiero hablar hoy día de la inteligencia artificial, la democracia y la IA versus la democracia. Y le pongo un signo de interrogación en realidad porque puede ser versus la democracia o realmente es un versus la democracia. Esas conclusiones las vamos a sacar más adelante. Entonces, porfa, les pido que escaneen este código QR y me cuenten, o mejor dicho, si alguien me puede decir qué cosa sabe de la IA, tal vez que alguien quiere tomar el micrófono, no sé si me escuchan o si yo puedo escucharlos, si es que eso es posible. Sí, Lucero, te escuchamos perfectamente. Si quieres, sigue adelante con tu ponencia. Y al final, tienes una interacción con el público asistente aquí en sala. Ah, ya, perfecto, dale, listo. Bueno, entonces, un poco sobre voy a saltarme este video porque estamos un poco tarde, pero en realidad voy a hacerles una explicación rápida de qué cosa significa la IA, ¿no? Y en este video lo explica muy bien, y en este video cuenta un poco de que la IA lo que intenta es replicar el cerebro humano, es replicar cómo los humanos están relacionados justamente con los sistemas, pero que esta vez la IA los está intentando hacer artificiales. El tema es que está siendo tan real la asimilación o la simulación de un cerebro humano, es que ahora estamos teniendo modelos en inteligencia artificial que realmente se parecen al cerebro humano, ¿no? Entonces, claramente nuestra primera aproximación o la más cercana fue el ChatGPT, por ejemplo, que ha sido lo más cercano que hemos visto, pero realmente esa no ha sido la primera e inicial. El Facebook, en las redes sociales, todo está conectado con inteligencia artificial. Entonces, que ustedes hablen con sus amigos y de pronto les salgan estos anuncios de algo que estuvieron hablando anteriormente, no son casualidad. Eso también tiene componentes de inteligencia artificial, de chatbots y de sistemas que están obviamente interrelacionados justamente para poder mostrar al cliente, al usuario y a los ciudadanos lo que queremos escuchar. Y ahí está el primer conflicto, o yo diría un poco la primera trampa, entre comillas, con la IA y la inteligencia artificial. Muy bien. Entonces, la IA en las dinámicas globales tiene un impacto, ya lo estaba mencionando el profesor, lo escuché en un rato, que fue en realidad importante pensar en cómo la IA tiene el impacto en el Estado de Derecho, en la democracia, en las libertades individuales y también la concentración digital del poder, ¿no? Entonces, voy a ir uno por uno para contarles rápidamente y yo en realidad vamos a enfocarnos en esta sesión en la democracia porque eso es, digamos, lo que nos han pedido que hagamos ahora, pero yo soy abogada, así que me es un poco difícil salirme de la parte judicial. El Estado de Derecho es realmente algo que sostiene los sistemas, es algo que sostiene las ciudades, las ciudades sí, pero también la ciudadanía y las instituciones, ¿no? Entonces, cuando nosotros empezamos a ver que nuestro Estado de Derecho está siendo digamos, vulnerado, que está siendo atacado, es justamente cuando vamos a estos sistemas que son más dictatoriales, que son más autocráticos y que por supuesto no tienen rasgos democráticos, ¿no? Entonces, el Estado de Derecho se ve afectado con la inteligencia artificial por la capacidad, por la opacidad algorítmica. ¿Qué significa esto? Que la inteligencia artificial está construida con algoritmos, pero al mismo tiempo está alimentada con sesgos de nosotros, los ciudadanos, que tenemos muchos sesgos, ya sean de discriminación, ya sean de racismo y etcétera. Entonces, todo esto alimenta a la inteligencia artificial y el resultado es que si en Estados Unidos, en China, en El Salvador o en Francia se empieza a usar inteligencia artificial para poder controlar los procesos judiciales, es que claramente el resultado va a ser una aplicación del Estado de Derecho y de la justicia sumamente sesgado, ¿no?
Después tenemos un poco de qué cosas significan las libertades individuales y cómo eso afecta a la inteligencia artificial en relación con las libertades individuales, ¿no? Entonces, cuando nosotros usamos la inteligencia artificial, digo nosotros, pero en realidad los estados, los gobiernos, las instituciones, los ministerios en el mundo entero empiezan a usar la inteligencia artificial para poder controlar a los ciudadanos, para poder, por ejemplo, dar más seguridad en las calles. En China, no sé si ustedes han visto, ese es un claro ejemplo, noticias o etcétera, lo pueden buscar también en Google, de cámaras que están en toda la ciudad y todas estas cámaras tienen, por supuesto, un componente de inteligencia artificial para poder justamente identificar qué ciudadanos tienen tales características, se ven más inmigrantes, se ven más de color, se ven menos de color, lo que sea. Entonces empiezan a segregar a los ciudadanos de acuerdo a estas cámaras de vigilancia y lo que se está haciendo también es recortar las libertades individuales, ¿no? Y después tenemos un problema de concentración del poder. Esto tiene muchísimo más que ver con cómo la inteligencia artificial está relacionada también con la economía, porque lamentablemente hay unas cuantas empresas grandes, el Big Tech, que está básicamente promocionando, creando inteligencia artificial, eh, sistemas de inteligencia artificial y ellos son los dueños más o menos de toda la información y la fuente, digamos, informática. Eso termina siendo un problema porque se generan monopolios tecnológicos, de los cuales más tarde va a ser más difícil salir porque el problema principal es que la inteligencia artificial realmente no está regulada, ¿no? En la Unión Europea se ha intentado hacer un esfuerzo de regulación, pero la verdad es que no se ha podido completar ese esfuerzo, digamos, en términos mundiales, ¿no? La Unión Europea tiene esta parte más relacionada con la ética y la inteligencia artificial, pero no necesariamente esas son las prioridades en Estados Unidos, ni mucho menos en China. Y bueno, América Latina queda un poco desplegada, no, porque no estamos produciendo realmente inteligencia artificial, sino más bien la consumimos y la consumimos de manera irresponsable, lo que nos hace, digamos, aún más daño. Entonces, ¿qué cosa es la democracia y cómo eso está relacionado con la inteligencia artificial? Voy a empezar rápidamente dándoles algunas, recordándoles, de hecho, algunos conceptos de democracia. Platón decía que la democracia es una forma de gobierno en la que el poder está en manos de la mayoría. Giovanni Sartori decía que la democracia requiere ciudadanos capaces de entender, no solo de juzgar. John Stewart decía que la democracia es la mejor forma de gobierno y es aquella en la que cada ciudadano participa activamente porque así desarrolla sus capacidades. Y cuando yo de hecho estaba buscando estos conceptos de democracia para poder refrescarlos y que todos entendamos qué cosa es realmente la democracia o cómo ha sido, digamos, concebida inicialmente, también me ponía a pensar, claro, ¿cuál es entonces el impacto de la democracia en todos estos conceptos? ¿No? Platón dice que las decisiones colectivas lamentablemente también son tomadas o son tomadas también por personas que no tienen información para tomarla. Y eso es un poco lo que va a hacer la inteligencia artificial, ¿no? Lejos de corregir las fallas de la democracia, puede confirmar los riesgos de Platón, en donde él dice que las decisiones colectivas sin sabiduría ni virtud empiezan a tomar decisiones en tanto elegir presidentes, congresistas y etcétera, ¿no? Y bueno, la IA finalmente también puede limitar la comprensión real de los ciudadanos porque no tenemos la capacidad de poder pensar por nosotros mismos, sino que le dejamos a, digamos, la máquina la capacidad de decirnos qué cosa es lo que deberíamos hacer. Em, y además, estos algoritmos sesgados claramente priorizan un poco rapidez, consumo, y nosotros pensamos que también tienen la capacidad de sentir, claramente no la tienen, es una máquina, y esa es un poco la limitación de la inteligencia artificial en términos de sentimientos, ¿no? Entonces son como mucho más racionales, pero están alimentados por el raciocinio de humanos, que no necesariamente tienen, digamos, la información correcta. Y bueno, si la IA reemplaza la deliberación o participación activa, por ejemplo, tomando decisiones automatizadas o interfiriendo en procesos políticos, se pierde, por supuesto, el valor educativo de la democracia, ¿no? Entonces, ¿esto está pasando? Sí. Y ese es el problema, porque aquí yo encontré, en realidad hice una búsqueda muy rápida de las noticias, porque ya en unos 5 minutos encontré lo que yo quería, pero estoy segura que si busco mucho más en profundidad voy a encontrar estas noticias, pero muchísimas más. Entonces, por ejemplo, en España dice, este chat de la IA lo han creado 3 españoles y te ayudan a decir por quién votar el 23 de julio, ¿no? Entonces, preguntándole a un chat por quién tengo que votar.
Después las fake news en Venezuela y la misinformation. Obviamente ustedes saben muchísimo más que yo de eso, así que yo no voy a entrar en profundidad por ahí porque más bien yo tengo preguntas para ustedes. Y después, yo soy peruana y hay un caso peruano que se llama el congresista ChatGPT, que dice parlamentario copa y pega respuestas de la inteligencia artificial en sus proyectos de ley. Y es justamente lo que decíamos antes, cómo entonces la IA y la democracia están relacionadas y cómo la IA está limitando el espacio de pensamiento crítico de la masa crítica de la ciudadanía y lo que eso o ese efecto podría tener en la democracia entonces, ¿no? Y bueno, los chatbots en las elecciones han sido y están siendo y van a ser además más usados en el futuro. ¿Qué cosa es un chatbot? Es básicamente estos usuarios que se crean para poder manipular la opinión del público porque se ven muy masivos y realmente logran su objetivo. Entonces antes votábamos para, por ejemplo, en Facebook veíamos un montón de promociones electorales por quién votar, etcétera. Y ahora pueden entrar a Facebook, a X, en LinkedIn creo que no están todavía, afortunadamente, porque no se habla de temas políticos, pero en todas las redes sociales ustedes pueden ver estos usuarios que han sido recientemente creados y esos son básicamente los chatbots y cómo además estos generan noticias falsas, desinformación y las personas que no tienen la capacidad de poder, digamos, razonar entre qué cosa es bueno, qué cosa es malo, es verdad, es real, es mentira, lamentablemente terminan teniendo y tomando decisiones en función de información sesgada o incompleta. Yo le llamo refinamiento de la IA porque yo he visto y he seguido, de hecho, el procedimiento o cómo se ha empezado ChatGPT desde el inicio y ahora como los resultados que te puede dar y qué tan refinado puede ser ahora es que realmente está mejorando cada vez más. ¿Y por qué mejora? Porque las personas, los usuarios, le estamos dando información que es mucho más específica. Entonces, el chatbot, por consecuencia, ChatGPT, termina siendo muchísimo más digamos, específico y muchísimo más real en términos de la información que nos está dando, ¿no? Entonces, esta imagen muestra un poco cómo ha evolucionado la inteligencia artificial. Aquí está Obama y Merkel, la ex canciller de Alemania, el expresidente de Estados Unidos. Aquí se están comiendo un heladito en la playa y aquí se están comiendo unos pretzels en Alemania. Se hizo una encuesta de más o menos cuál es, digamos, el porcentaje de personas que dicen que la imagen de esta imagen, la imagen de la derecha es real y cuál la imagen de la izquierda es falsa. Y la mayoría no acertó. Entonces al final tenemos que esto es falso. Esto ha sido elaborado o producido básicamente por inteligencia artificial, así que yo le llamo refinamiento de la IA. Y yo en verdad no me quiero extender más porque sé que estamos contra el tiempo, pero quería cerrar un poco con lecciones sé que esta discusión es muy larga y seguramente, y espero que se la lleven para un momento en donde tenga mucho más espacio para discutir. Me apena muchísimo no poder estar ahí presente con ustedes y no sería aún más digamos, no solamente divertido, sino además más fácil también poder hacer una discusión más productiva, pero en general algo que intentamos hacer en Innova Lab es justamente hablar de la inteligencia artificial como este espacio en donde no solamente podemos decir las cosas perjudiciales, sino no realmente perjudiciales, sino además los potenciales riesgos que podrían afectar no solamente a la democracia, sino a todos los ámbitos, digamos, sociales, a todos los ámbitos a los que ya estamos acostumbrados y qué cosas son importantes para poder identificar y para poder mitigar los riesgos, ¿no? Entonces, para los fake news, que es algo que de verdad estamos nosotros consumiendo a diario en las redes sociales y además en las siguientes elecciones, en América Latina en general. Yo sé que ustedes están en Venezuela, pero en América Latina en general vamos a tener una época, una temporada de elecciones en donde lamentablemente las fake news, la inteligencia artificial va a tener un papel muy importante y teniendo en cuenta que no necesariamente tenemos alfabetización en inteligencia artificial, esto hace mucho más difícil. Entonces, hay unos tips súper rápidos de cómo identificar las fake news, que esa vendría a ser un poco la parte más como práctica de esta pequeña charla, de poco verificar la fecha de la noticia, por ejemplo, eso es súper importante. Tiene que hacer un contraste entre el texto y la noticia, si es que de verdad tiene sentido uno con lo otro. Si es que encuentras la información en otras plataformas con más facilidad o solamente está en esa plataforma. Hay aplicaciones que se pueden usar también para poder identificar noticias falsas. Yo se las voy a pasar a Sofía después para que ella se las comparta también.
y si la cuenta tiene relación con su contenido, ¿no? Si la persona tiene, si es en redes sociales, si es que el usuario ha estado publicando información relacionada o nunca ha publicado información relacionada con eso y de pronto se le ocurrió hacer una publicación de odio a algún presidente o algún congresista o alguna mujer, lo que sea. Em, y crees que el contenido es real, ¿no? Es importante leer los comentarios, eso también ayuda muchísimo para poder identificar fake news y en general el refinamiento de la IA lo hace aún más difícil y eso también genera que tengamos que estar doble o triple ojo, especialmente si estamos en el ámbito de comunicación o si somos comunicadores, tenemos que de verdad un poco como proliferar la información 5 o 10 veces después de haberla verificado, porque hay riesgo de que llegue a manos incorrectas y que al final otras personas que no tienen la capacidad de poder discernir si la información es correcta o no, al final terminen tomando decisiones inadecuadas justamente por esa información que llegó a sus manos. Entonces eso yo lo dejo más como, digamos, aprendizaje o tips que ustedes se pueden llevar con ustedes. Y tengo ahí algunos links que me va a gustar compartir con ustedes sobre lecturas recomendadas, sobre cómo la inteligencia artificial está, digamos, siendo conectada o está un poco dañando la democracia. Y yo la voy a compartir esas lecturas con Sofía para que también se las envíe a ustedes. Y nada, espero que hayan disfrutado esta corta, rápida charla y nada, feliz de poder escucharlos. Ojalá que mi internet todavía me siga acompañando.